Por favor, abra tus Biblia en Mateo 18. Mateo 18, capítulo 18, versículo 17. La lectura de esta mañana fue la visión de Daniel en el capítulo 10. Y en ese capítulo, el ángel del Señor se le aparece a Daniel y le dice: escuché tu oración hace 3 semanas, pero el príncipe de Persia me resistió hasta que el arcángel Miguel vino y me ayudó. Después de esto, el príncipe de Grecia vendrá. Cada sociedad inconversa es gobernada por principados satánicos. Satanás tiene una jerarquía de príncipes. Él está en lo más alto y hay principados abajo. Pero cada nación inconversa, así como nuestra nación, es gobernada por principados y poderes malignos. Dios los manda como un juicio en contra de naciones pecadoras para juzgarlas. Y la única manera de vencer esto es a través de la oración, de predicar y dar argumentos bíblicos. ¿Argumentos? Sí, argumentos. Bíblico argumento. Es decir, que tengamos como base su palabra, la Biblia. Efesios 6:12 dice así: porque no peleamos en contra de carne y sangre. No es solamente hombres malvados contra el cual peleamos, pero en contra de principados. Tienen autoridad para gobernar, porque el hombre se ha convertido a Satanás y Dios los ha dejado que sean gobernados como pecado, como castigo a su pecado. Dice: no peleamos contra carne o sangre, sino en contra de gobernantes de la oscuridad de esta era, ejércitos espirituales en lugares celestiales. Es ahí que tenemos esa lucha, porque nuestras armas no son carnales, pero gracias a Dios por caer con argumentos donde cada cosa exaltada sea exaltada con el conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento a cautividad de la obediencia de Cristo. Argumentos bíblicos fueron establecidos en sínodos. Vamos a predicar el día de hoy en el poder del acuerdo, en el sínodo de Dort. El sínodo de Dort, el poder del acuerdo. En Mateo 18, quiero que repitan todos estos juntos. Jesucristo le dijo a su iglesia: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, en un idólatra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Podemos decirlo juntos? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, cualquier cosa que ates en la tierra, será atado en el cielo.
En otras palabras, cualquier cosa que estés de acuerdo aquí en la tierra como iglesia, también tiene validez en el cielo. ¿A quién se le está hablando aquí? Está hablando a su iglesia, a su gente. Ahora, algunos dirán, no, los concilios de las iglesias son solamente hombres, no son apóstoles, no cuentan. ¿Jesucristo cuenta? ¿Contó para ellos? ¿Qué dijo Jesucristo? Dice, si no te escucharen o no escucharen a la iglesia no es Dios, pero Jesús le da a la iglesia poder. Cuando hay un acuerdo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hay algunos que dicen que los concilios de la iglesia no cuentan, que no tienen validez. O porque solamente son hombres poniéndose de acuerdo. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Es la iglesia solamente hombres? Si no escucharen a la iglesia, entonces tenles por paganos o publicanos. ¿Es esto nuevo para ti? Es, es autoritativo. Así lo dijo Jesús. Ahora, el principal objetivo de Satanás es división en la iglesia. En Hechos capítulo 20 dice, conozco eso, que hay ancianos en la iglesia de Éfeso, cuando se lee esto, que hay lobos que vendrán entre ustedes para dividir. El primer divisor fue un gnóstico anticristo con su espíritu que negaba la deidad de Cristo. Esto lo podemos leer en Primera de Juan. Ese fue el primer divisor. Otros fueron los judaizantes insistiendo en la circuncisión. Siempre el Satanás está poniendo su esfuerzo en que la salvación no es nada más por fe. Le odia esta doctrina, quiere tomar crédito. Los judíos insistían que era fe más que más circuncisión. Y Roma aún insiste en fe más sus tradiciones. Sus tradiciones que fueron hechas después de miles de años. Déjame decirlo de nuevo. Las nuevas tradiciones que inventaron después de 1000 años, después de 1000 años de historia de iglesia, llegaron con nuevas reglas. Después de la Reforma, después de Lutero, uno de nuestros propios pastores en Holanda se levanta como uno de estos lobos rapaces que promulgaría que no existe tal cosa como la fe. Su nombre fue Arminio. Fue un pastor en Holanda, parte de la reforma en contra de la iglesia en Roma, pero fue un pastor holandés que rechazó la predestinación como enseñanza, que es enseñada en la Confesión de Bélgica. Para el tiempo que él muere, reúne a una minoría pequeña de otros pastores, entre ellos reformados. Y a través de la historia, Dios siempre tiene a sus campeones en contra de los campeones de Satanás. David en contra de Goliat. Pablo
en contra de los judíos, Agustino en contra de Pelagio, Atanasio en contra de Ario. Siempre hay un diablo que hay que pelear. Hay entonces un sínodo, una conferencia para poder pelear sus argumentos. Así que tenemos a Lutero en contra de Erasmo y el sínodo de Dort en contra de Arminio. Antes de esto hay una doctrina que pelear. Arminio tenía que ser vencido metafóricamente, así como Miguel el Arcángel tuvo que también pelear. Y en este caso, Miguel el Arcángel fue este sínodo de Dort. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Los reformados, unidos, formularon argumentos para poder derribar argumentos satánicos que venían en contra de ellos, y son encontrados en las tres formas de unidad. Podemos decirlo juntos, las tres formas de unidad. Ahora, tenemos a Frank enfermo, pero él podría decirte de esto. Las tres formas son estas. El catecismo de Heidelberg, que lo estamos estudiando todos los domingos, 9:30 de la mañana. ¿Cuál es la segunda? La confesión de Bélgica. La confesión de Bélgica. La confesión de fe. Y la tercera, el sínodo de Dort. Son las tres formas de unidad. Después de la Reforma, 400 años atrás. Yo sé que no hay nadie aquí que cree en la evolución, pero gente que cree en esto se creen más listos y tú dirías, eso está anticuado. No, todavía tiene autoridad el sínodo de Dort. La unidad no puede ser forzada, hermanos, pero puede ser motivada. Y si amas o la obediencia, como todo aquel convertido verdaderamente, amas la obediencia, entonces estarás de acuerdo con el sínodo de Dort. Los credos de las iglesias deciden qué doctrina son verdad y cuáles son para condenar. Y estoy de acuerdo con el sínodo de Dort. Vamos a ir a la confesión de Bélgica. Estamos hablando de 1561, más antiguo que las otras tres. Y cada diácono o anciano de esta iglesia tiene que firmar que están de acuerdo con esta confesión de fe. Fue la primer confesión reformada. ¿Cuál fue? La primer confesión de fe, la confesión de Bélgica. Fue la única confesión de la Reforma que fue sellada con la sangre de su autor, llamado Guido de Bresse. El catecismo de Heidelberg fue escrito en 1563, también hablando más de 400 años. La estamos estudiando los domingos en la mañana a las 9:30. Así que el esparcimiento de la Reforma después de Lutero se esparció a más de 7 naciones en Europa, y estas naciones están enlistadas aquí en tu pantalla.
No se tomó mucho tiempo después de que Lutero nombró estas 95 tesis en contra de la Iglesia Católica, donde lobos se infiltraron en la Iglesia, y solamente en 100 años después de que se había cubierto Europa con este movimiento, Suiza, Francia con los hugonotes, Inglaterra, Escocia y el norte de Irlanda. Pero así como Pablo le había dicho a los ancianos a Efesios, después de mi partido, lobos rapaces vendrán entre ti. Así que uno de estos pastores en Holanda llamado Arminio se levantó. Y arminianismo, no, no estoy hablando del país de Armenia, no, es por su nombre Arminio. Por eso decimos arminianismo no es una herejía, pero es un error que puede liderar a la herejía. Nuestra naturaleza caída tiene o tiende a desear en gloriarnos en nuestra propia justicia. Pero la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Tenemos un gran deseo por gloriarnos a nosotros mismos, pero Dios odia el orgullo. Así que todas estas naciones se levantaron para confrontar este error. El arminianismo, el sínodo de Dort. Dort es una ciudad en Holanda. Se juntaron mucha gente de estas 7 naciones y todo porque vamos a repetir lo que dice en Mateo 18, porque si rechazas lo que la iglesia dice, tenle por publicano o inconverso. Un pagano es aquel que es idólatra y un publicano, un colector de impuestos de los judíos que era tomado como lo peor, como si fuera un traicionero. El sínodo de Dort tomó parte para darle respuesta a los argumentos del arminianismo, de sus nuevas enseñanzas. Era una nueva forma de catolicismo romano, pero muy bien disfrazado. Y si escudriñamos nuestros corazones, pudiéramos inconscientemente confiar en nuestra propia justicia, pero asegurémonos que sea en la sangre de Cristo que encontramos nuestra salvación. Sí que el sínodo de Dort tomó lugar para darle respuesta a estas enseñanzas. Lutero se levantó para hablar en contra de la iglesia y los cánones de Dort. Lee este libro entonces, Salvando a la Reforma. Lo puedes leer en audio en Amazon, lo puedes pedir en inglés o en español. Salvando a la Reforma, un gran libro. La doctrina reformada también habla del sábado y mucha gente quiere saber si es en sábado o en domingo, pero hablamos que en estos sínodos se pusieron de acuerdo cuándo celebrar el sábado. Y esto ha sido establecido 400 años atrás, antes inclusive de esto, en la iglesia primitiva. Los cánones de Dort tienen autoridad y la doctrina reformada es parte de esto. Si quieres más en detalle acerca de esto, puedes ir a YouTube y puedes escuchar a este hombre llamado Doug Wilson. Porque el espíritu independiente siempre insiste en confiar en tu propio entendimiento. Pero esto es desobediencia.
Esto no es un amor a la obediencia, no es un amor por la humildad. La carne siempre insiste que creas que la sabiduría está en tu entendimiento en vez en el de la autoridad del cuerpo, que es la iglesia. Cristo pone en solitario en familias. ¿No puedes hacer tus propias reglas? Confía en el Señor y no confíes en tu propio entendimiento, dice el Señor. Oh, si te olvidara, oh Jerusalén, mi diestra no lo hará. Que mi lengua exalte Jerusalén. En estos salmos sabes tú cómo leerlos, ¿verdad? No es una Jerusalén literal. La nueva Jerusalén, la iglesia. Salmo 137:5 es la iglesia de Cristo y ha venido por 2000 años y todavía no es completada, todavía no ha venido completamente. Dice, ha venido. Así que Tulip, como doctrinas calvinistas, tiene autoridad. Tenemos una lista, aquí lo ves, por su acrónimo de un tulipán, tulip en inglés, para ayudarnos a recordar los 5 puntos que tienen autoridad. La siguiente vez será en 2 semanas, explicaremos cada una de ellas. ¿Cuál es la T? Una incapacidad total de obedecer a Dios. Lutero probó esto. Cada una de las doctrinas se comprobó. Esa esclavitud de la voluntad del hombre, su incapacidad total de obedecer a Dios con sus pecados. No podemos obedecer a Dios. Aún así como Dios nos manda hacerlo, no podemos. Pero podemos una vez que Dios nos da esa gracia especial y somos liberados de esa esclavitud. Por su gracia podemos obedecer, pero si no es así, es imposible. La U para, en inglés, unconditional election, una elección incondicional. Dios escoge a quién va a darle esa fe y lo hace antes de la fundación del mundo. Recuerda, el Arminio odiaba esta doctrina de la predestinación. Era su falsa doctrina. Así que creía que la gente tenía la habilidad. Sí, sí puedes obedecer a Dios. No puede ser tan difícil. Mira, los 10 mandamientos se oyen fácil. La elección incondicional. En otras palabras, Dios no ve al hombre, oye, ¿sabes qué? Se gana mi favor, déjame concederle la salvación. Eso es arminianismo, no es verdad. Necesitamos más enseñanza acerca de esto. Para la L, limitado expiación. Y esto lo odian los arminianos. Ellos dicen, no es limitado, todo mundo está incluido. Bueno, si todos estuvieran incluidos, ¿por qué no todos son salvos? La única manera de ser salvo es cuando Dios nos escoge antes de la fundación del mundo, sin mérito. ¿Puedes decir amén? Una expiación limitada. Porque el perdón de Dios está limitado para aquellos que Dios ha elegido. Y la expiación no es hecha para todos. Es hecha. ¿Te acuerdas esa imagen donde
Habían estrellas de mar donde son llevadas hacia la tierra y todas van a morir. Y llega un hombre y recoge una de ellas y dice, esta no va a morir, y la regresa al mar. Esa es lo que hace Dios con nosotros. Todos estamos perdidos, listos para morir, pero a menos que Dios nos recoja y nos elija, somos salvos. Amén. Así que es la expiación, es la muerte de Cristo. Y solamente aquellos que crean sus pecados son perdonados. Aquellos que han sido dejados, aquellos que Dios ha escogido sin condición. Dios escoge a uno o escoge a otro, levanta a uno, levanta a otro. Y qué misericordioso es Dios. Es la misericordia de Dios que hace esto. Es la gracia de Dios. No es la gracia de Dios más nuestras obras. No es lo que la Iglesia Católica dice. No, decimos no. Es solamente por gracia y gracia nada más. ¿Te acuerdas de aquella predicación de Toby? Toma parte de esa silla de la misericordia. Esa silla de misericordia que tiene la sangre de Cristo. Cristo y nada más. Ninguno de nuestras obras es lo que nos limpia. Tuve una joven de 14, uno de mis discípulos se movieron al estado de Iowa. Me llama por teléfono. Esto le pasa a mucha gente joven. Su despertamiento empieza. Hay un despertar de su mente y Dios empieza a infundir dudas, preguntas, y se preguntan acerca de sus pecados, su incredulidad, y empiezan a tener pensamientos que los incomodan. Así que me llaman, su madre me llama y hace que hable con ella. La gente es convencida de pecado. Esto es el despertamiento de un creyente, porque después de esto hay una ansiedad y luego hay preguntas. Es el trabajo del Espíritu Santo que nos trae a una fe verdadera, y Dios usa a su Espíritu. Uno de los grandes evangelistas también pasó. Tuvieron un avivamiento en un pueblo pequeño. Están unas personas orando, esperando. Han sido despertados esta gente por el Espíritu Santo, pero se sienten miserables porque dudan de su salvación. Oran uno por uno y empiezan a sentir esa paz. Y después me dicen, asegúrate, asegúrate, asegúrate de que tu perdón y tu fe sea encontrada en la sangre de Cristo. Y nada más, fe es lo que salva. Fe, la victoria está en la fe. No confíes en un arrepentimiento falso. Es la única manera poner nuestra fe en la expiación, en la sangre de Cristo, en su sacrificio. Eso es lo que nos limpia. No tus buenas obras, no tu arrepentimiento falso. Es solamente la fe. Es la fe. Esa fue la enseñanza de todos los reformados, incluyendo Lutero. Los cánones de Dort tienen autoridad. La palabra canon es la ley, su ley.
La palabra canon, de su derivado del latín y del griego, es una vara, como una vara de caña, porque recuerdas aquel sermón, son varas como de caña que son usadas para medir. Los credos son leyes y como he dicho antes, no puedes forzar la obediencia en alguien, pero necesita ser enseñado y tenemos que orar. Orar por las tres formas de unidad. ¿Cuáles son ellas? La confesión de fe belga, el catecismo de Heidelberg y los sínodos de Dort, los cánones de Dort. Amén. Y para terminar, la perseverancia de los santos en el acrónimo de TULIP. Gracia irresistible también. Pero vamos a hablar de esto la siguiente vez. El rey Enrique vino a fe. Dios le reveló las maneras. Y me hizo un comentario. La siguiente semana lo haré. Cuando tus ojos son abiertos para creer, es irresistible. Simplemente piensas diferente. ¿Sabes cómo tuve esa revelación? Cada ser humano es esclavo. ¿De qué? De lo que cree en su corazón. No puede resistirlo. Es esclavo de ello. Es controlado por ello. Si su creencia es incredulidad, es esclavo de la incredulidad. Pero si es esclavo de una revelación divina, no puede cambiar. Es esclava de ella. Ahora piensa diferente, no puede resistirlo. Esto es lo que decimos cuando hablamos de gracia irresistible. Bueno, el arminianismo dice, mira el mundo resiste, pero no sabe de qué hablamos, ni siquiera puede explicar lo que estamos diciendo, pero no es lo mismo, es una confianza. La mayoría de los evangélicos hoy en día son arminianos y ni siquiera lo saben. Pero la fe se esparce y se esparce y los medios no lo ven. Pero el crecimiento del cristianismo y de las iglesias mundialmente está creciendo más rápido que cualquier otra cosa. ¿Sabías esto? Esto es un hecho. Y dilo esto a los medios. No te lo creerán. Creen que solamente es temporal. No, está creciendo en África, en Asia, en China. No está creciendo en Canadá o en los Estados Unidos. Estamos viviendo en los peores tiempos de este país. Tenemos diablos en la Casa Blanca y aún reporteros lo ven. Todas estas naciones viniendo a los Estados Unidos, impensable. Queriendo una guerra donde no tenemos nada que hacer en Ucrania. ¿Cuántos de ustedes saben que Rusia no es más una nación comunista? ¿Cuántos de ustedes? No es una nación comunista. Y una democracia se ha establecido en este país hace muchos años. E hicieron posible comprar. Rusos académicos vieron una gran oportunidad de comprar acciones
del propio gobierno, donde un día volvieron millonarios, son ahora los oligarcas de Rusia. Pero estos liberales, como si Rusia fuera nuestro enemigo, la única manera en que Rusia sea nuestro enemigo es que si seguimos amenazando con la OTAN. ¿Para qué sirve la OTAN? Eso era para protegernos de la Unión Soviética, pero ahora no existe ya. Hay una doctrina que deberíamos de aplicar, no meternos en guerras de otros. Y la gente que veo que todos insisten en lo mismo. No te involucres. No te involucres con guerras que no te pertenecen. No te están atacando, ¿verdad? Lo único que podemos hablar de Ucrania es que es un país inconverso. Los morales en Rusia inclusive son más altos que los morales que en este país. Y esa es la verdad.